Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Juntos en la Experiencia? Un nuevo episodio, una nueva posibilidad de encontrarnos y compartir conocimiento acerca de diferentes temáticas que yo siempre les digo, soy una mujer curiosa, me encanta preguntar, saber, aprender y para eso llamamos especialistas que llegan desde diferentes partes del mundo para compartir con nosotros su conocimiento. En este caso, voy a cruzar el Océano Atlántico, el charco, como le decimos, y me voy a ir a Suiza. Pero me voy a ir a Suiza a encontrarme con una colombiana, lo que es la maravilla de la globalización y de este ir y venir que tenemos en el mundo y que nos permite, bueno, a través de la tecnología, tener este tipo de contactos. Les cuento que Paola Wilches es terapeuta holística. Ella es colombiana, como les decía, vive en Suiza y se ha especializado en lo que se llama la numerología evolutiva. Sí, tal vez es la primera vez que lo escuchas y ya te vamos a contar de qué se trata. Tiene estudios de metafísica, de danzaterapia, en fin, de varias disciplinas que la llevan a transitar este camino que tiene que ver con la espiritualidad y con el conocerse mejor a uno mismo y, por supuesto, en su caso, como terapeuta, también en ayudar a otras personas. Así que voy a saludar a Paola. ¿Cómo estás? Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Un placer recibirte. Así que colombiana y viviendo en Suiza, ¿desde cuánto tiempo hace? Llevo más de 16 años viviendo aquí en Europa. Toda una Mucho vida. tiempo, toda una vida, la mitad, un poco más de la mitad. Qué maravilla. ¿Y esto de la numerología cómo llegó a tu vida? ¿Estando ya en Europa o lo llevaste desde antes, desde No. Colombia? Pues todo un proceso también de aprendizaje sobre mí misma. Hice una terapia para mí, para conocerme mucho mejor y me encantó, me fascinó. Y de ahí fue todo un recorrido de cómo yo podría acompañar. La integré en lo que yo ya sabía, en lo que yo estaba haciendo. Y yo dije, esto también tengo que integrarlo para los demás. Así empezó todo. Fantástico, fantástico. A mí siempre me gusta preguntar cómo van llegando las cosas a las vidas de las personas, ¿no? Cada uno va recorriendo Sí. su camino personal. Paola, siempre les digo a los entrevistados que a mí me gusta comenzar por lo más simple para poder integrar a todo el público. Tal vez es la primera vez que alguien va a escuchar hablar de numerología. Ya sé que lo tuyo es numerología evolutiva y que es un caso especial, pero comencemos a definir qué es la numerología. Bueno, la numerología empezó con Pitágoras hace muchísimo tiempo, entonces hay diferentes ramas de numerologías, la numerología pitagórica, la numerología evolutiva, pero ¿qué quiere decir numerología evolutiva? Que lo que a mí me gusta más es evolucionar a través del conocimiento de sí mismo para poder llegar a ese camino de reconocerse tal como somos, porque llegamos aquí ya con una misión, ya con un programa, y es reconocer ese programa que está dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, y es como despertar todos esos números que hay alrededor de cada uno. Uh-huh. Cuando me hablas de Pitágoras, yo recuerdo mi estudio secundario, un filósofo y matemático, ¿no? Es decir, numerología, un filósofo y matemático. Los números nos dicen cosas, los números nos traen mensajes. Podemos interpretar entonces la numerología desde ese lugar. Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces, como todo, como los colores, como todo tiene una vibración, si hablamos de vibración y resonancia, los números también tienen esa resonancia y es llevarlos a ese camino de reconocer qué mensajes nos están dando y aprender a descifrarlos de una manera muy bonita con la numerología. Justamente que Pitágoras hizo una tabla, hizo todo un estudio de cómo reconocerse y qué vibración tenía cada uno. Él tiene una vida apasionante de cómo puede incluir la música, justamente vibratoriamente, holísticamente. Él en sus escuelas pitagóricas se preparaban muchísimo para conocerse en una manera más global. Cuando escucho hablar de los filósofos griegos o los matemáticos o quienes estudiaban hace tantos años diferentes, o varias, porque en realidad eran hombres que tenían una visión como muy completa, ¿no? Del Uh-huh. mundo, de la existencia, siempre pienso en cuán bombardeados estamos ahora por pantallas y por distracción y cuán necesaria es la
introspección, la meditación, el estar en silencio, o el dedicarse a estudiar determinado tema, a leer, ¿no? Y no dejarnos llevar por esa especie de turbulencia que es el mundo que nos rodea, ¿no? Para llegar, no digo a ser Pitágoras, pero por lo menos a incorporar nuevo conocimiento a nuestra vida, a darnos el tiempo para eso. Sí, ahorita yo pienso que es un buen momento porque tenemos el tiempo de aprender todo eso, de estar con estos videos, es más asequible para todos. Entonces hay muchísimos temas donde podemos interactuar, aprender y cada persona va a encontrar su propio universo en cada tema diferente. Eso es muy interesante. Exactamente, es un buen momento. Bueno, esto lo voy a comentar porque obviamente que los videos que quedan en YouTube en este caso, o nuestra plataforma o el podcast propiamente dicho, pasa el tiempo y lo puede escuchar alguien dentro de unos cuantos años y esa es la maravilla, pero lo estamos grabando en el año 2020, en este tiempo de pandemia y en el cual la humanidad está llamada a quedarse dentro de casa, por eso también la reflexión de Paola. ¿Cómo es que los números nos traen mensajes? ¿Hay números que se asocian con nuestra persona? ¿De dónde nace esa asociación? ¿De dónde nace esa energía que tenemos en común con los números? Bueno, justamente la numerología es reconocer a qué yo he venido aquí, cuál es mi misión. Entonces, ¿cómo hago este reconocimiento? Es con la fecha de nacimiento y el nombre completo, porque cada letra que tenemos en nuestro nombre completo tiene un número y cada número tiene una vibración. Entonces, cuando yo hago mi fecha de nacimiento en una suma vertical, me da un número de base y ese número de base es la esencia, es la resonancia. Yo siempre explico en todos mis videos también que es como si estuviéramos en un concierto todos aquí sobre la tierra y que cada uno, su cuerpo, es el instrumento musical y qué nota musical tengo yo, qué vibración tengo yo. Entonces ahí reconocemos qué esencia tengo yo con ese número de base. Y ya después con el nombre completo, sumamos letras y números y nos da la misión de vida. Y ahí es todo, es un descubrimiento muy bonito, es algo muy interesante. Podemos escribir hasta un libro completo simplemente con estos dos datos que tenemos al bajar sobre la Tierra. ¡Wow! O sea que la fecha completa de mi nacimiento dijiste que se va haciendo una suma vertical. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, yo no sé, nací un 13, o sea que ahí tendría que sumar el 1 más el 3 y te da un 4, o... Sí, porque hay diferentes numerologías, pero la que utilizamos es vertical, porque me salen hay coordenadas, digámoslo así, verticalmente, donde yo puedo también descubrirme a través de esas coordenadas. Entonces, por ejemplo, un 13 se vuelve un 4, dependiendo también, porque un 13 es un karma, pero la numerología que yo utilizo es evolutiva, entonces no es nada negativo, es una pista donde yo tengo mis desafíos, donde tengo que trabajar un poco más. Wow, bueno, ya ahí, Sí, 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 sí. Ahí ya voy teniendo un mensaje. Alita, tenés que trabajar. Sí, sí. Así que bueno, ahí llegás a ese número base en cuanto a la fecha de nacimiento. No tiene nada que ver la hora, ¿no? Solamente día, mes y año. Sí. La hora es como una clave, como una ayuda que nos va a decir por dónde tenemos que ir, o es una pequeña clave. Ok, bien, así que la Pero hora el también número es de importante. sí, el número de base es la esencia y se saca de la fecha de nacimiento, día, mes y año. Perfecto. Bien. Y luego hablabas de una misión, ¿verdad? Sí. De la Entonces, misión que viene por el lado del nombre. no, los No. nombres completos y apellidos, todo completo. Ok. O sea que en mi caso, si yo tengo dos, bueno, aquí existía una costumbre de ponernos dos nombres, a pesar de que el segundo no lo utilizo prácticamente, pero todo eso, los dos nombres y los dos apellidos, cada letra dijiste que tenía, o por ejemplo, la letra A con la que empieza mi nombre sería el número 1. Exacto, exacto, sí, sí, sí. El Ok. B es el 2 y esa tabla la tenemos desde hace muchísimo tiempo, desde Pitágoras hasta ahorita le estamos utilizando la misma tabla. Exacto.
Bien. Y con el nombre también harías como una suma en forma vertical, o sea, primero el primer nombre, después el segundo. Sí, bueno, después Alejandra, yo tendría que mirar todas las letras, qué número tiene, lo pasamos a un solo dígito y después voy sumando el primer nombre, el segundo nombre, el apellido. Entonces, ese me da un número al final y nos explica cuál es tu misión de vida. Interesante. ¿Qué Súper sucede, por interesante. ejemplo? Yo estoy muy relacionada con Rusia, que es un país en el cual muchas veces las mujeres cuando se casan cambian Ujú. su apellido, dejan su apellido para tomar el apellido del esposo. Eso sucede también en otros países, ¿no? En otros países, en Europa, justamente aquí, es terrible. Ah, también. Porque sí, 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 sí. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? En los países de América Latina es interesante, bueno, eso fue hace poco, porque yo recuerdo que mi madre o mi abuela era de tal Eso persona. sí. Sí, Ujú. aquí en Uruguay también, sí. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nacemos, tenemos el apellido de papá, que es la parte masculina que yo tengo interiorizada, y la parte femenina de mamá. Entonces es importante también saber que ese equilibrio que yo tengo de parte femenina y masculina es importante para el equilibrio que yo debo tener. Ahora, ¿qué pasa cuando nos casamos, por ejemplo, en Rusia, como tú dices, o aquí en países de Europa, que a veces solamente dejan el apellido de papá? Que vamos a tener una parte más masculina, la energía masculina de papá. Y ahí es donde tenemos que tomar conciencia cómo podemos sanarlo o tener, sacar un poco más esa parte femenina que se está anulando de no tener el apellido de mamá. Bien, wow, es súper interesante. Claro, es como mucho más complejo que simplemente un número. O sea, ahí hay todo un tema de energías que también Sí, se van consolidando con eso de los números. ujú, exacto. Además que cuando hacemos la carta numerológica vemos el apellido de cada uno porque es la energía, bueno, es como todo el cuerpo de nosotros. Y yo voy mirando el número de base de papá, el número de base de mamá, qué apellido, qué número tiene cada apellido, y es ahí donde vamos componiendo el cuerpo de la persona. Wow, o sea que Sí, según la visión de la numerología, a ver si estoy interpretando bien, el nombre que tenemos, o sea, ¿cómo lo interpretarían desde la numerología? El nombre que tenemos, el nombre que recibimos, ya nos viene dado por algo o a raíz del nombre que recibimos es que ese nombre nos va a marcar, digamos, ese camino. ¿Se entiende la pregunta? a ver, yo voy a intentar explicarla de la manera como la vemos numerológicamente y como la vemos en ese lado más espiritual. Es cuando estamos arriba, decidimos bajar, decidimos escoger la familia donde estamos, decidimos tener el papá que tenemos, la mamá que tenemos, los hermanos que tenemos, decidimos encontrarnos con ciertas personas para evolucionar. Entonces, por ejemplo, mi caso, Wilches es una vibración 7 y la familia de mi mamá, que es todo el lado femenino, García es un 30 de fluidez y ahí me da ya unas coordenadas de cómo yo estoy con esa parte masculina y femenina y qué me trae también, ahí trabajamos mucho también el árbol transgeneracional, hacemos también constelaciones familiares porque si hay karmas, si hay cosas que debemos arreglar que no vienen de nosotros, nos corresponden igual para seguirlo trabajando y evolucionando. Wow, o sea, claro, se unen un montón de técnicas y de caminos que tienen que ver con este mundo espiritual. Sí. Es súper interesante, es muy interesante. ¿Qué sucede? A mí hay números como que los veo a menudo. Yo no sé si es porque el número por ahí me gusta, pero es como que tengo una asociación, no sé, de estar en la calle y ver el número en la matrícula, en la patente de un auto, ver el número en un cartel, o no sé. Esas cosas tienen algo que ver también, esos números que vemos repetitivamente también llegan a dejarnos algún mensaje.
Sí, claro, es que estamos todos en resonancia ahí con los números, porque hay números por todo lado, como tú dices, aparte de que tenemos la fecha de nacimiento y que ya entendimos que nuestro nombre también tiene una frecuencia numérica, está el número del teléfono, la carta de identidad, todo es a base de números. El número de la casa donde vivimos, la placa del coche o del carro, como decimos, todo tiene número. Todo, absolutamente todo. Entonces estamos viviendo en frecuencias, en resonancia y como te ha pasado que ves un número repetidamente es porque tiene un mensaje para ti. Sí, es exactamente eso. O que vemos horas, vemos las 10:10, las 15:15. ¿Qué nos quiere decir todo eso? Ya cuando entramos al mundo de los números, créeme que que la visión de la vida cambia y estamos en completa información todo el tiempo de qué mensajes que necesitamos en el momento. Cuando estamos en conciencia absoluta de aquí y el ahora, estoy pensando en algo, necesito alguna respuesta y pasa un camión gigante con un número y yo digo, ok, gracias por la respuesta. Pero bueno, vamos conociendo qué significado tiene cada número. Y igual Wow. con los mensajes de las palabras también. Guay, es súper, súper interesante. Tengo un ex compañero de trabajo que trabajábamos en un medio de comunicación, en una radio en vivo, en la mañana, y cuando él ingresaba, tenía una columna dentro de mi programa, cuando él ingresaba, por lo general era a las 11 de la mañana. Y él cuando un día me dice, hora mágica, y yo le digo, ¿qué? Me dice, y me señala el reloj, y me dice, hora mágica, las 11:11. Y siempre me quedó eso, y ahora tenemos como un mensaje que ya no trabajamos más juntos, pero cada vez que uno toma el teléfono y ve que son las 11:11, le manda un mensaje al otro y le dice hora mágica. ¿Qué hay con Ah, esto mira. del 11:11? ¿Tiene algún significado para la numerología? Claro, todo. Cuando son números, todo tiene un significado. El 11, que es para nosotros en numerología, es un número maestro de la Ujú. intuición. Entonces Wow. están ahí conectados intuitivamente ahora ustedes dos con ese 11-11 y es que estoy intuyendo. Entonces doble 11 se convierte en 22, que justamente es otro maestro de la palabra. Como ustedes estaban de comunicación, comunican con la palabra. ¡Ay, qué Interesante. maravilla! Me encanta, me encanta, me encanta. Podemos dar Sí. porque ya me imagino a los que están viendo la entrevista, que están como yo fascinados, así aprendiendo, y ahora deben querer empezar a sacar cuentas y ver y pensar también en algunos números. Los significados, o sea, el llevar los números cuando vas a hacer esa suma vertical, ¿los llevas siempre a Ujú. un dígito o hay números que no se bajan a un dígito? Dependiendo, la mayoría se baja a un solo dígito, pero sí, por ejemplo, el número 11 se deja tal cual porque son números maestros, un 10 se deja tal cual porque es un número angelical, el 22, el 33, el 44 se dejan tal cual porque esa es una resonancia que no podemos dejarlo un solo dígito. Después, ¿cómo podemos trabajar eso? Digamos, hablando de un 11, es el número maestro de la intuición. Todos tenemos una vibración como la luz y la sombra, ¿no? Pero entonces en los números hay una vibración alta o baja, digámoslo así. Entonces, si dejamos el 10 o el 11 en una vibración más baja, quedaría en uno o 2, 11 en 2. Y ahí la idea es que la persona se reconozca esa maestría de la intuición que tiene, porque antes era un 2 que sí, que colabora, que ayuda, pero es que un 11 intuye para colaborar a los demás. Ujú. Bien, perfecto. ¿Podemos dar una idea, Paola, obviamente que por arriba, ¿no? Después para algo están los expertos como tú, en este caso de la numerología, pero con respecto a qué nos dice, por lo menos los primeros números? No te escuché bien, se cortó un poco. Dime. Sí, si podemos dar una idea de lo que significan los números, al menos como una idea, por arriba, ¿no? Sí, obviamente que no es que esto les va Ujú. a traer un mensaje ahora, para eso están los expertos en numerología, lo que decía Paola, de combinar
e ir sacando las cuentas, pero, por ejemplo, si alguien suma, no sé, su fecha de nacimiento y le da un 3, ¿qué significaría eso? Sí, vamos a hacerlo con la fecha de hoy, que lo puse justamente aquí atrás. Hoy es un 28, que es un 10. Y tenemos entonces, el 28 se convierte en 10. El 5, que es mayo, el mes, y 2020. 2020 es un número 4, en vibración 4. Estamos viviendo un 4 todo este año. Y después el 8 y el 2 lo convierto en 10 y bajo el 5, entonces me queda una coordenada, ahí la primera coordenada de 10, 5 y 4. Después coloco 10 más 5, 15 y bajo el 4. La segunda coordenada es 15 y 4 y después bajo el 6 y bajo el 4 del año. 6 y 4 y al final me da de número de base que es 10, que lo tengo aquí atrás. ¿Y qué vibración tiene ese 10? Hoy estamos vibrando angelicalmente, angelicalmente y de una inocencia. Entonces, tratar de ver esa parte inocente, esa parte angelical en la situación, en las personas, en lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, un 1 es de inicios, un 2 es de colaboración, de ayuda, de lo social, de la pareja, el 3 es mucha fluidez, el 4 es de equilibrio, como este 2020 que estamos viviendo, es mucho equilibrio, equilibrar emocionalmente. El 5 son cambios, el 6 es amor, el 7 es espiritual. Yo lo voy diciendo así un poco rápido. El 8 es empoderamiento, el 9 es de entrega y nuevamente venimos al 10 que es la parte angelical. Después los números 11, 22, 33. 11, como ya habíamos dicho, es la maestría de la intuición. 22 es el maestro de la palabra y el 33 es del amor infinito y la bondad. Wow, súper interesante, súper interesante. Hablabas del tema del año, y yo te iba a preguntar, porque este es un año muy particular, está siendo un año de mucho desafío para todos nosotros, cada uno estará vibrando, bueno, según su nivel evolutivo, cómo es que está recibiendo todo esto del año 2020, ¿no? Pero cuando el año estaba por comenzar, ¿a ti esto te significaba ya algún mensaje o a medida que ha ido avanzando el año ha sido por ahí, no sé, consultando el tema de las fechas, etcétera? O ya de por sí el 2020, porque es como un número repetido, 2020, ¿no? Ya de por sí tenía una carga especial. Sí, ya desde el principio sabíamos que el 2020 iba a ser un año donde nos iban a mover a todos, conscientes o no conscientes, donde llevemos la conciencia, a todos nos están moviendo las emociones. Un 20 es un karma, el karma de las emociones desbordadas, que no sabíamos que iba a pasar lo que está pasando ahorita, pero ya sabíamos desde antes que íbamos a llegar a un año donde nos iban a mover las emociones. ¿Cómo? No sabíamos, ahora ya entendemos cómo, pero a todos. Entonces, ¿en qué nivel estamos de conciencia? Ahí es donde lo vamos a tomar de una manera cada uno diferente y vamos a trabajarlo de una manera diferente. Pero cuando yo sumo 20-20 me da un 40 y un 4 que es equilibrar. Entonces el mensaje de este año es, nos mueven a todos, pero a todos en el planeta, nuestras emociones, sacan a flote nuestras emociones, la tristeza, la rabia, la cólera, la impotencia. Y el final dice, este 4, ¿qué nos quiere decir? Equilibremos. El trabajo que tenemos que hacer todos es equilibrar estas emociones. Esa es la clave. Ayudémonos entre todos a equilibrar nuestras emociones. Ok, están pasando cosas duras, pero ¿cómo podemos equilibrar? Ahí viene la parte espiritual, holística y las diferentes herramientas que hay. Súper interesante. Me voy a quedar con ese mensaje. Tengo una querida amiga que es astróloga y siempre, ella cada vez que conoce a alguien, lo primero que le pregunta es el signo. Es una apasionada, yo la defino como una apasionada. Hay gente que cree más o cree menos, porque todos somos seres diversos en determinadas prácticas, en determinadas técnicas, en determinadas ciencias,
puede ser la astrología, la numerología. Pero yo disfruto mucho de escuchar a la gente que es apasionada por algo, ¿no? Y bueno, en este caso, como tú me decías, tú también eres una apasionada por los números y bueno, ahí estás atenta a todos los números que están a tu alrededor y todos los números que van apareciendo. Sí. Sí, es que si nos podemos guiar, es que la astrología y la numerología son como hermanitos. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a entrar a un mes 6, que es junio, ¿y qué va a pasar con ese mes de junio? ¿Qué mensaje nos está dando? Entonces, ahorita hay una amiga que estaba explicando entre la astrología y la numerología, súper apasionante, porque estamos entrando en otra vibración, que estamos acabando ahorita el mes de mayo, que es un 5 de cambios. Entonces, claro, ya en algunos países ya nos dejaron salir, ya hay otros cambios, ya estamos efectuando esos cambios y estábamos entrando astrológicamente en una luna que pasó hace poco, donde nos quitan ese velo y vemos todo tal cual como es, porque estamos realizando esos cambios. Pero cuando yo sumo el mes, que es un 5, y el 4 del año, me da un número 9, es de cerrar ciclos. Y justamente la astrología habla de eso, de cerrar ciclos, de ya no querer hacer lo mismo de siempre, sino de inventarse otra cosa. Entonces la astrología y la numerología vienen, pero de la mano. Junio, entonces van a haber 2 eclipses, donde nos muestran también con los eclipses la claridad de las cosas, pero el 6 que nos invita a hacer en junio es amarnos, amarnos y amarnos y amarnos. No hay otra manera, porque el 6 es amor infinito. Entonces, empezar con nosotros mismos a querernos, y cuando resplandezca estos eclipses con la astrología y otros planetas que están pasando, es querer también nuestras sombras, querernos tal como somos para poder también querer a los demás. Ay, me quedo con ese mensaje. Además, esto, como bien lo estaba diciendo Paola, lo estamos grabando hoy, que es 28 de mayo, pero lo vamos a emitir ya comenzado el mes de junio. Así que nos queda este Ah, mensaje como para poder saber por dónde va esta vibración. Paola, ha sido un mm. placer conversar contigo. Te agradezco tu presencia aquí en Juntos en la Experiencia, el haber compartido esta aventura de los números para que seguramente muchos de los que nos están viendo o escuchando se interesen aún más por este tema. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, mira, tengo un correo electrónico que es Paola Wilches con W, holística número 3 arroba gmail.com. Ahí me pueden encontrar, o en Instagram es Wilches barrita bajo Paola, en Facebook, bueno, Paola Wilches. Ujú. Perfecto, aquí abajo entonces vamos a dejar el correo electrónico. Paola, ha sido un placer. Muchísimas gracias por este contacto desde allá, desde Suiza. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gran abrazo a Uruguay y estamos en contacto muy pronto nuevamente. Así será, así será. Muchas gracias. Bueno, Paola Wilches, entonces, desde Suiza, esta colombiana hablando de numerología, especialmente de numerología evolutiva. ¿Has aprendido algo? ¿Has comenzado a sacar la cuenta, a sacar tus números? ¿Verdad que despierta muchísimo interés y comenzar a interpretar el mundo, el universo que nos rodea desde otro lugar, ¿no? Bueno, de eso se trata, de estar juntos en la experiencia, de incorporar conocimiento, de incorporar saberes y de mirar al mundo desde otra visión, salir un poco de la zona de confort que a veces estamos con lo que ya sabemos y damos todo por entendido y hasta todo por comprendido. Está bueno también pegar un sacudón y mirar, a ver, ¿qué es esto de la numerología? Voy a averiguar un poquito más. Un placer, como siempre, acompañarles. Gracias por ser parte también de la difusión de este Juntos en la Experiencia, de nuestro canal en YouTube, de nuestra página juntosenlaexperiencia.com y de nuestro podcast. Será hasta la próxima.